esta serie en línea de SQL Argentina, hoy jueves 16 de abril. Bien. Bueno, solo un pequeño repaso. Estos son nuestros canales, tanto redes sociales como sitio de paz oficial. Aquellos que no tengan usuario, por favor vayan e inscríbanse en este lugar, así estamos conectados y podemos mantenernos al tanto de los próximos eventos. Mi nombre es Mariano Cobo, yo voy a estar moderando el día de hoy. Así que bueno, cualquier cosita me quedo por acá. Bueno, eventos que tenemos ya en la grilla, hoy con Javier. Más tarde tenemos una reunión de un live event, Azure en el bar, donde van a estar muchos de los MVP de Latinoamérica, así que les recomiendo. Ahí después con Javier les pegamos el link por si no lo vieron. Y la semana que viene vamos a estar hablando con Max Yacoto con herramientas para desarrollo de SQL Server, así que ya vamos a poner también el link para ir invitándolos a estos eventos. Materiales del evento, vamos a ir subiendo a medida que vayamos procesando los recordings. Por ahora tenemos el de la semana pasada, está en proceso ya el que dimos el martes, y lo vamos a juntar con el de hoy de Javier. Y todos los que sean demos, scripts, PowerPoints y todo lo que sean materiales va a estar subido a GitHub, ahí en ese URL que les estoy compartiendo. Así como mismo esta presentación. Súper rápido, bueno, espero que estén todos bien en estas épocas de cuarentena y de virus raros que nos mantiene a todos encerrados, pero bueno, no nos detiene para seguir capacitándonos. Así que bueno, desde nuestro lado le vamos a dar con todo. Lo que sí les pedimos es que feedback, eso es súper importante. Yo les envío cada vez que termino un evento una pequeña encuesta, así que eso les pido por favor que la rellenen, son 5 o 6 preguntas. Súper valeroso para nosotros y para los speakers saber qué les gusta, qué no les gustó, cómo podemos mejorar o qué temas. Y como siempre, abro la puerta a invitarlos a todos a que un día estén de este lado presentando algo, cualquier tema, lo que tengan ganas. No tiene que ser ni lo último, ya siempre lo digo lo mismo, pero parezco repetitivo, pero que los queremos de este lado. Así que bueno, súper rápido para no robarle más tiempo a Javier. Lo dejamos a él que se presente y los dejo con él. Yo me quedo de este lado. Cualquier pregunta voy a estar acá del lado del moderador. Así que al final abrimos micrófonos para preguntas y respuestas. Javi, todo tuyo. Bueno, hola a todos. Buenas tardes. A ver, déjame que presento mi pantalla. Sí. Me parece que perdimos tu audio, ¿eh? Ahí está. Ahí estamos. Ahí está, perfecto. Bueno, a ver si puedo correr esto. ¿Es la tarjeta GoToMeeting o no? No la puedo visitar. Ahí. Listo. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo hacer para poder monitorear nuestros entornos de SQL Server utilizando herramientas gratuitas hechas por expertos de la comunidad de SQL Server. Muchas de estas herramientas yo las utilizo en forma diaria para entornos de producción hechos que están en todo el mundo, y la verdad que son muy buenas en muchos casos. Ya son herramientas que están metidas, digamos, en nuestra herramienta, en nuestra caja de herramientas de cosas. Cuando tenemos que hacer algún troubleshooting o algo en particular, ya sabemos, oh, este script de tal persona me va a ayudar para solucionar el problema que estoy buscando, etcétera, etcétera. Así que vamos a tratar de recorrer algunos de los conocidos y, bueno, ver cómo funcionan, ¿sí? Muchas de estas herramientas ya vienen incluidas en lo que es SQL Server, en Management Studio o en el motor, ¿sí? Así que vamos a ver cómo poder usarlas, y de vuelta, las otras van a ser
herramientas que muchos de los profesionales de la comunidad han desarrollado para poder utilizarlo, ¿sí? Bien, los que no me conocen, a ver. Para los que no me conocen, mi nombre es Javier Villegas. Yo soy DBA en Mediterranean Shipping Company hace 14 años. Me encargo del mantenimiento del monitoreo, la alta disponibilidad, las buenas prácticas de programación de T-SQL, ¿sí? De todos los entornos de Data Platform de MSC. Vengo trabajando desde hace más de 20 años con SQL Server, con las primeras versiones 6.0, 6.5, hasta bueno, las más recientes, incluyendo todo lo que son las versiones de Azure SQL DB y Managed Instance, ¿sí? Me especializo un poco en lo que es alta disponibilidad y performance tuning, ¿sí? Por eso, porque este tema me apasiona bastante y bueno, estoy en la búsqueda constante de este tipo de herramientas para poder utilizarlas en entornos pequeños, de pequeñas pymes o ya incluso en entornos un poco más grandes, ¿no? Soy Microsoft MVP Data Platform desde el año 2016 y bueno, otra de las cosas que hago también es soy speaker en todo tipo de eventos relacionados con tecnología, ¿sí? Data Platform o todo lo que tenga que ver con tecnología. Siempre me gusta poder participar, hablar, estar de un lado o del otro de la cámara en este caso, ¿no? Bueno, ahora estamos en un momento donde estamos extrañando un poco los eventos en persona, pero bueno, estos eventos online siempre están buenos como para mantenerse informados y en contacto, ¿no? Yo te perdí el Bueno, audio, soy puede ser, miembro Javi. también de nuestra comunidad de Argentina, donde son todos invitados. Estamos metiéndole... ¿sí? ¿Alguien habló? Pensé No, que había perdido el audio, bueno, perdón. así que bueno, los invitamos para que participen de nuestra comunidad. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchan? Sí, Javier, ¿eh? Ahora sí. No te escucho. Mariano, ¿me escuchás? Sí, señor. Perfecto. Bueno, sigo. Entonces, nuestra comunidad SQL Argentina, que los invitamos a todos a participar, ¿sí? Como digamos, atendiendo a nuestras charlas, y bueno, nos gustaría también, como dijo Mariano, que si tienen algo como para compartir con toda la comunidad, que se sumen, ¿sí? Sin ningún problema, nosotros los vamos a apoyar, como hicieron con nosotros cuando empezamos en este viaje, ¿no? Bueno, les dejo también ahí mis datos de contacto, mi mail, Twitter y LinkedIn, y mi blog, ¿sí? Bueno, por Twitter y por el LinkedIn me van a poder encontrar bastante activo, ¿sí? Donde promociono distintos eventos míos o de algún otro miembro de la comunidad, y también, bueno, mandamos lo que son noticias y actualizaciones de la comunidad. Bueno, primero, como decíamos al principio, cada experto, cada profesional tiene su kit de herramientas, como para poder hacer troubleshooting de un problema o algo que esté pasando en cualquier tipo de entorno, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es descubrirlas y ver cuáles de esas conocemos. Si las conocemos, cómo a lo mejor verlas en acción, y si no las conocemos, bueno, tratar de meterlas en nuestra cajita de herramientas, ¿no? Pero bueno, hay un mensaje mágico, digamos, la última palabra, es la última frase en realidad, ¿sí? Es que no hay magia que pueda, o herramienta en este caso, que pueda arreglar código que está mal escrito, ¿no? Así que por eso una de las cosas que a mí me gusta enfatizar, y de hecho que hago en mis tareas diarias, en mi trabajo, continuamente hacemos videos y actualizaciones para los desarrolladores con las buenas prácticas de cómo escribir código T-SQL, ¿no?
porque bueno, si tenemos un entorno grande con muchos desarrolladores y cada uno tiene su técnica, o digamos, si no ponemos una base de buenas prácticas, bueno, al final del día ya sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Por más que nosotros tengamos las herramientas que tengamos la experiencia, hacer troubleshooting, etcétera, va a ser muy, muy complicado, ¿no? Por eso siempre hay que dedicarle tiempos y recursos a lo que es yo le digo, evangelización para nuestro grupo de desarrolladores, ¿no? Para poder trabajar todos sobre la misma base y arrancar, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos un proceso de troubleshooting? ¿Sí? Primero, tenemos que observar el comportamiento. Este punto, digamos, hay algunas variantes, ¿no? Podemos observar el comportamiento en forma activa o en forma reactiva, ¿sí? En forma activa, bueno, teniendo herramientas de monitoreo que nos puedan llegar a mostrar a nosotros de antemano qué punto flojo tengo, qué es lo que está pasando o cómo puedo atacar un problema particular, ¿no? Y después tenemos la forma reactiva, que es cuando, bueno, nos llaman por teléfono la mesa de ayuda, el usuario, el manager, diciendo esto no anda, este reporte que por lo general corría rápido, ahora por algún motivo no está corriendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es la captura, la observación y la captura de donde tenemos el problema. Después, tenemos que poner todas estas herramientas como para poder recolectar información del entorno, qué es lo que está pasando, ¿sí? en nuestro servidor. A mí siempre lo que me gusta hacer, por más que parezca algo bastante trillado, es tener este famoso baseline, ¿no? Bueno, tener algo con qué comparar cuando nuestro entorno funciona bien, ¿sí? Entonces, si yo tengo algún problema en el servidor, muy rápidamente puedo comparar, por ejemplo, cómo está la utilización de los discos, las latencias, el comportamiento promedio el uso promedio de la CPU, los wait stats, ¿sí? Contra el mismo periodo del día, a lo mejor en una baseline, ¿no? De un día que funcionaban las cosas en forma normal. Así, eso nos va a poder dar muy rápidamente una idea de dónde tenemos que atacar nuestro problema, por dónde puede llegar a venir y qué tipo de herramientas o técnicas tendremos que utilizar para poder empezar a hacer ese troubleshooting, ¿no? Una vez que detectamos, comparamos y tenemos lo que consideramos que es la solución, ¿sí? Poder hacer el ajuste, ¿sí? Lo que esto significa, código directo en producción, esperemos que no, tiene un proceso de release, etcétera, pero una vez que, digamos, se aplican estas medidas correctivas, de vuelta, empezamos el ciclo nuevamente, ¿no? Es forma circular. Una vez que hacemos eso, es un trabajo que es constante y, bueno, es parte de las tareas de un DBA, ¿no? Poder hacer monitoreo de la performance, como nos gusta decirle, de nuestro SQL Server, ¿no? Así que es un proceso repetitivo, ¿sí? Donde observamos, detectamos, capturamos métricas y comparamos, encontramos la solución, la aplicamos y volvemos a hacer este proceso en forma constante, ¿sí? Bueno, algunos de los puntitos que vamos a tratar de cubrir durante el día de hoy, ¿sí? Algunos, no todos, pero la mayoría, ¿sí? Vamos a hablar un poco de Performance Monitor y Profiler, ¿sí? Que a todos los conocemos, pero bueno, hay algunas cosas que siempre viene bien remarcar y recordar, ¿sí? Vamos a ver las nuevas herramientas dentro del Management Studio que nos permiten hacer monitoreo, ¿sí? Y después, bueno, vamos a ver algunas cosas como el Azure Data Studio, Extended Events, ¿sí? Y ya después vamos a ir directamente a las soluciones de los diferentes miembros de la comunidad y las vamos a ir viendo una por otra. Bien. Vamos rápidamente al Profiler, ¿sí? y al Performance Monitor. Esto la mayoría de nosotros los DBA los conocemos desde el día 1, ¿sí?
Pero bueno, sabemos que Microsoft, digamos, tiene Profiler desde las primeras versiones de SQL Server, y Performance Monitor es una herramienta de Windows Server. No, con Profiler lo que podemos hacer es poder capturar todo tipo de contadores relacionados con SQL Server de un evento en particular. ¿Sí? Podemos ver los errores que se están generando, podemos ver cuántos recursos está utilizando un statement, un store procedure, un batch, ¿sí? A nivel de utilización de TMDB, utilización de CPU, duración, etcétera, etcétera. O sea que con Profiler capturamos todo lo que tiene que ver con la utilización de SQL Server. Performance Monitor, que es algo más que se utiliza desde el lado de la infraestructura, ¿sí? Lo que nos permite hacer es poder capturar, ¿sí? Los contadores de utilización de nuestra plataforma, ya sea CPU, utilización de discos, utilización de memoria. Dentro de los discos, muchos contadores de disco como latencias, tiempo de escritura, tiempo de lectura, para cada uno de los discos, para todos los discos completos, etc. Entonces, con una herramienta tenemos la traza de SQL Server, en otra herramienta tenemos todo lo que es la traza de nuestro sistema, ¿sí? Y dentro de Profiler, pudiendo exportar las trazas de Performance Monitor, podemos ponerlas, solaparlas una con otra, como para poder ver en forma más gráfica, ¿sí? Bueno, en este horario donde pasó mi evento de SQL Server, donde yo veo que está tardando o tuvo un problema o algo que a nosotros nos llama la atención, podemos ver en forma muy gráfica los mismos contadores de Performance Monitor para ver si en ese preciso momento hay algún problema de utilización de recursos, ¿sí? Estas son dos herramientas que se utilizan por separado, pero juntas son muy potentes, ¿sí? Porque de vuelta, dentro de Profiler podemos meter la traza de Performance Monitor, podemos dejarlo capturando en forma constante y bueno, poder hacer esta comparación en forma muy rápida. Una de las cosas que tiene Profiler, ¿no? Que bueno, Microsoft ya hace si bien están las nuevas versiones de SQL Server, ya Microsoft no está, digamos, poniendo mejoras, ¿sí? Todos los que son mejoras para este tipo de cosas ya no los hacen más en Profiler, sino lo hacen en una tecnología que es completamente diferente, pero que al final del día es para lo mismo, que se llaman Extended Events, ¿sí? Todos los que son, digamos, herramientas de captura o nuevos eventos o diferentes tipos de traza, etcétera, lo está haciendo en Extended Events, que los vamos a ver en un minutito, y ya no tanto en Profiler, ¿sí? Profiler, bueno, siempre más de uno hemos tenido el problema nosotros mismos o gente de nuestro grupo, donde, bueno, cuando tenemos el servidor que está funcionando no muy bien y levantamos Profiler como lo primero que hacemos como para tratar de ver qué es lo que está pasando, si no seteamos bien los filtros de Profiler, podemos generar más problemas en el entorno que los que estamos tratando de solucionar. Si ya el servidor está funcionando con algún problema de recurso y nosotros levantamos Profiler y no lo configuramos con los filtros correctos, podemos estar generando muchos problemas, ¿no? Eso es algo que con Extended Events es un poco más sencillo. Bien. Activity Monitor de Management Studio, ¿sí? Bueno, esto también viene desde hace unas cuantas versiones y bueno, todos me dirán, oh, pero esto no sirve para mucho, me muestra en forma gráfica algunas cosas, pero yo tengo mi script que me permite generar lo mismo en forma un poco más óptima. Sí, estamos de acuerdo, ¿sí? Hasta ahora, digamos, Activity Monitor es algo que por lo general está, pero no se utiliza mucho, ¿sí? Pero vamos a ver que ahora con las últimas versiones de SQL Server, particularmente con 2019, pero también posible en 2017, el Activity Monitor vuelve a resurgir con algo que la verdad que está súper bueno, que es que, por ejemplo, a todos nos ha pasado el caso donde
está corriendo un reporte del gerente general que tarda por lo general 1 hora, y el día de hoy está tardando 1 hora y media, y nos llaman y nos dicen cuándo termina, cuánto falta, y no lo sé. Yo voy a Management Studio, veo que está corriendo, pero no sé si recién empezó, si va por el 15% o si va por el 90%. Y si tengo que hacer un kill, matar la sesión, recién empezó, está por terminar, tiene que hacer todo el rollback, ¿sí? Es medio como que hasta ahora estamos un poco manejándolo a ciegas, ¿no? Vamos a ver que ahora, utilizando, entre otras cosas, Activity Monitor, vamos a poder ver en qué porcentaje de ejecución está cierto proceso, ¿sí? Eso está muy bueno. Y eso es un feature que está en SQL Server 2019, que se llama Lightweight Query Profiling, la última oración del slide, ¿sí? Y bueno, que con esto en SQL Server 2019 viene por default, y en las versiones de SQL Server 2017, y si mal no recuerdo, en 2016 también, habilitando un trace flag, lo podemos tener, ¿sí? Lightweight Query Profiler, ¿sí? Es porque es realmente bastante, o sea, sí, vamos a tener que pagar un poco de penalidades de utilización de recursos, pero realmente los beneficios van a ser súper buenos para esto que estamos intentando hacer, que es troubleshooting, ¿sí? Después tenemos también dentro de Management Studio el Performance Dashboard Report, que hace algunas versiones de SQL Server, incluso algunas versiones anteriores de Management Studio. Lo que teníamos que hacer, ir al sitio de Microsoft y descargar la versión de estos reportes, aplicar una serie de Stored Procedures, instalaban los reportes que eran un pseudo reporting services, etcétera. Pero ahora en las versiones más actuales de Management Studio, ya esto viene, y de SQL Server, ¿sí? Ya vienen todos los objetos y todo lo necesario para poder rápidamente correr un reporte y tenerlo en forma gráfica. Por ejemplo, el tamaño de las tablas dentro de mi base de datos. Y ver una comparación, cuánto tiene utilización de datos y utilización de índices, ¿sí? Y así varios reportes que, de vuelta, no tenemos que instalar nada más que Management Studio, y con un botón derecho rápidamente podemos tener una idea de qué es lo que está pasando. Bueno, en SQL Server 2005 aparecieron los Dynamic Management Objects, ¿sí? Estas funciones y vistas que básicamente están separadas por distintos grupos, y nosotros podemos hacer un query a esos objetos y poder, en forma muy rápida, obtener información de distintas cosas. Como por ejemplo, si una transacción está bloqueada o no, si una transacción está activa, ¿sí? Eso para a nivel transaccional. A nivel índices podemos ver cómo está la utilización de los índices en forma de, bueno, cuántos checks, cuántos scans, cuánta utilización tuvo un índice de forma particular. Podemos ver también los missing index, ¿sí? Si en alguna operación el motor de base de datos nos sugiere que hay que crear un índice nuevo. Y bueno, también a nivel de planes de ejecución, ¿sí? De estos Management Objects hay un montón. Tenemos el grupo también lo que nos habla de alta disponibilidad, ¿sí? Podemos también hacer query de estas DMOs y poder rápidamente ver el estado de nuestro availability groups, ¿sí? Tenemos de vuelta de todo tipo. Y estos Dynamic Management Objects son la base de todas las herramientas gratis, comunitarias o pagas que hay en el mercado, ¿sí? Todas, de una forma u otra, utilizan esta información que de vuelta nos la provee SQL Server de cómo es el estatus en cada uno de sus componentes, cada una de sus actividades. Entonces, bueno, las herramientas lo que hacen es agarrar esta información y, digamos, presentarla de distintas maneras, ¿sí? Pero la base de todo lo que es la performance y utilización de recursos en SQL Server son las Dynamic Management Objects, ¿sí? Vistas y funciones. Vamos a ver algunas en acción.
¿sí? Como decíamos, Extended Events, donde Microsoft ahora, o sea, no es un feature que es nuevo, está desde la versión 2008 de SQL Server. Al principio era bastante complicado utilizarlos y bastante difícil de escribir para poder utilizar estos Extended Events, pero bueno, a medida que han pasado las versiones, ha madurado y ha mejorado un montón. Y de vuelta, Microsoft en cada versión mayor de SQL Server sigue agregando nuevos contadores, nuevos eventos, para poder nosotros tener más insight de qué es lo que está pasando de nuestro SQL Server, ¿sí? Vamos a ver un par de ejemplos de cosas que yo utilizo en Extended Events en producción en mis entornos de SQL Server, ¿sí? Bueno, acá hablamos un poco de los componentes de Extended Event. Extended Event básicamente es como usar en forma asincrónica, guardando la información en un archivo en el disco o en el buffer de SQL Server, en un ring buffer, ¿sí? Esos son un poco algunos de los detalles. Y como por ejemplo podemos hacer, o sea, hay muchas sesiones que nos dicen cómo hacer lo que nosotros hacemos en Profiler, en Extended Event, ¿sí? Como por ejemplo ver información acerca de los deadlocks, ver mensajes de error de SQL, ver cuando un objeto se recompila, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo lo que se puede hacer en Profiler y mucho más ya a esta altura lo podemos hacer con Extended Event, ¿sí? Bien, después en todo proceso de troubleshooting requiere poder utilizar el plan de ejecución, ¿sí? Cuando nosotros estamos trabajando, digamos, con un desarrollador para tratar de sacar algo nuevo, o en el caso de que tenemos que hacer troubleshooting de algo que está pasando en este momento, ¿sí? Lo que tenemos que tratar de hacer es aislar el código, ¿sí? Y tratar de ver cuál es el plan de ejecución. ¿Qué es lo que SQL Server está intentando, digamos, generar como plan de ejecución para ese statement? Que por algún motivo puede tener un problema, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que nosotros empezar a indagar y ver, bueno, cómo podemos mejorarlo, manejarlo, alterarlo, ¿sí? Sabemos que para los planes de ejecución una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es poder tener nuestras estadísticas al día, ¿no? O sea, todos los que son procesos de mantenimiento de tablas, de índices, de estadísticas, es algo que, bueno, lo tenemos que tener internalizado, ¿no? Hay distintas formas de hacer todo esto. En algún momento dentro de la presentación vamos a ver algunas soluciones también de la comunidad, pero bueno, eso es digamos, algo súper importante, especialmente la actualización de las estadísticas. Bien, el plan de ejecución, ¿sí? Lo que nosotros podemos hacer es verlo, ¿sí? Podemos, dentro de Management Studio, tenemos nuestra pieza de código, podemos ver el plan de ejecución estimado, ¿sí? Que básicamente nos va a mostrar en forma muy, muy rápida ¿sí? Pero con cada uno de los valores de los operadores y de las operaciones en formas estimadas, ¿sí? O sea, ese es el plan de ejecución estimado. Y después tenemos el plan de ejecución real. Para obtener el plan de ejecución real, lo que tenemos que hacer es habilitar la opción dentro de Management Studio, ejecutar el código, el query, el store procedure, ¿sí? Y cuando termina, nos muestra el plan de ejecución real, ¿sí? Así que esa es la diferencia principal que teníamos hasta ahora. Ahora, en las versiones más recientes de Management Studio y de SQL Server, tenemos la posibilidad de ver el plan de ejecución en vivo, ¿sí? Vamos a ver que podemos ver nuestro plan de ejecución, cómo se está desarrollando, cómo se está ejecutando y qué porcentaje en cada uno de los operadores lleva realizado y cuánto falta para terminar, ¿no? Esto es una herramienta muy, muy poderosa que en el momento de hacer troubleshooting sirve un montón. Bueno,
Como primera herramienta ya fuera de lo que es SQL Server, tenemos el Plan Explorer de SentryOne, que lo que nos permite es, bueno, nosotros dentro de Management Studio podemos generar el plan de ejecución, grabarlo como un archivo, ¿sí? Y después utilizar el Plan Explorer para poder analizarlo en forma un poco más detallada. Tiene todas las herramientas necesarias como para poder indagar en el plan de ejecución. Incluso, esto también tiene un plugin desde Management Studio que podemos generar el plan de ejecución y mandarlo directamente desde ahí y abrir el Plan Explorer y ver el plan en detalle, ¿sí? Es como que esta herramienta gráfica nos da mucha más información, o es un poco más amigable, ¿no? Si tenemos que hacer troubleshooting de un plan de ejecución. Lo vamos a ver en un ratito. Esta herramienta lo que tiene digamos, de característica es que es totalmente gratis, ¿sí? Es una herramienta que no es freeware, ¿sí? Que nos dan ciertos features y otros features tenemos que pagar para tenerlo. No, es una herramienta totalmente gratis y, bueno, forma parte de mi caja de herramientas para cuando hago troubleshooting, especialmente de planes de ejecución que puedan llegar a tener algún problema. Especialmente los planes de ejecución que son grandes, ¿no? Que cuesta un poco leerlos. Bueno, esto va a ser una tarea fantástica para ayudarnos a nosotros a entender un poco más qué es lo que está intentando hacer SQL Server. Bueno, después Query Store, ¿no? Sabemos que SQL Server, a partir de la versión 2016, Microsoft ha enfocado todos sus cañones en poder hacer que nuestro workload funcione en forma un poco más estable. ¿Qué significa estable? Bueno, sabemos que si se genera un query, un store procedure, un reporte que viene corriendo y por algún motivo cambia el plan de ejecución, ¿sí? Puede pasar de utilizar pocos recursos a utilizar muchos recursos, ¿sí? Puede ser mayor utilización de CPU, mayor utilización de memoria, o tardar muchísimo más, ¿no? Entonces, a partir de SQL Server 2016, como decía, Microsoft está haciendo este enfoque, ¿no? Y Query Store es el primer approach, la primera herramienta que permite hacer esto. Esto es un feature que se habilita en la base de datos de usuario y lo que hace es hacer un traqueo de cada uno de los procesos, statement, store procedures, que se ejecutan en esa base de datos en particular y hacer un traqueo de todos los diferentes planes de ejecución que se fueron generando, así como también todas las estadísticas de runtime, utilización de discos, lectura, escritura, utilización de CPU, utilización de 10dB, por ejemplo, ¿sí? Entonces, dentro de un mismo store procedure, un mismo query, que podemos abrir un reporte muy fácilmente, que lo vamos a ver en un par de slides más adelante, podemos ver cómo un store procedure, el plan de ejecución ha variado y la utilización de recursos donde tardaba 1 segundo, ahora tarda 15 segundos, ¿sí? Y lo podemos ver en forma gráfica. También podemos hacer, tenemos Dynamic Management Object de Query Store, como para poder ver esta información, ¿sí? Pero cuando nosotros detectamos, ¿sí? Por ejemplo, en uno de los reportes que nos dice el top 10 o el top 25 de los statements que tienen o tuvieron más regresión en nuestra base de datos, bueno, podemos ver el plan de ejecución y muy rápidamente, en forma manual, seleccionar el plan de ejecución mejor que vemos en el listado y forzar para que de ahí en adelante se utilice ese plan de ejecución y no el que generó, ¿sí? Ya después en SQL Server 2017 y 2019, a esto Microsoft le fue poniendo capas adicionales como para poderlo hacer en forma un poco más automatizada e inteligente, ¿sí? Pero definitivamente Query Store es algo que tenemos que estar familiarizados porque, de vuelta, es como una caja negra de los aviones, y esto lo digo siempre, que traquea toda la actividad en nuestra base de datos. Acá tenemos algunos ejemplos,
de un mismo query donde va variando la utilización de los recursos y nos muestra en forma gráfica. Y acá tenemos el reporte de los top 25 queries que han tenido más regresión, ¿sí? No, perdón, esto es más consumo de recursos en la última hora, ¿sí? Por ejemplo. Y acá también tenemos, en SQL Server 2017 se le agregó de vuelta a las estadísticas de ejecución y a los planes de ejecución la posibilidad también de capturar wait stats, ¿sí? ¿Por qué mi proceso está, o qué está esperando mi proceso para poder ejecutar? ¿Sí? Así que bueno, eso también lo tenemos a partir de 2017. Bueno, vamos a hacer la primer demo de alguna de las cosas que estuvimos viendo recién, ¿sí? Estoy conectado a una máquina virtual. Si alguno sabe después cómo hacer para agarrar Chrome y que no me aparezcan las notificaciones, se los voy a agradecer porque puedo poner el Windows que no me avise nada, pero Chrome sigue avisando. Bueno, no vamos a ver mucho de Profiler y Performance Monitor porque de vuelta todos mayormente lo conocemos, ¿sí? Pero vamos a intentar a ver esto que hablábamos de los planes de ejecución, ¿sí? Yo en este servidor tengo dos instancias de SQL Server, una 2019 y una 2017, y también estoy conectado a un Managed Instance en Azure. Vamos a usar para las demos las tres conexiones, ¿sí? Bueno, tenemos un query normal, ¿sí? Donde nosotros lo podemos ejecutar, ¿sí? Y nos devuelve un resultado, pero ahora, digamos, quiero ver con este botón de acá arriba, que calculo que la mayoría lo conocen, ¿sí? A ver, acá. Este es el plan de ejecución estimado, ¿sí? Este es el plan de ejecución real, y este es el nuevo botón, bastante difícil dibujar, este es el nuevo botón de Live Query Statistics. Esto lo vamos a ver en las últimas versiones de Management Studio. Entonces, si yo quiero ver el plan de ejecución estimado, enseguida hago así y nos da en forma de vuelta muy rápida el plan de ejecución. Pero de vuelta, esto es estimado, no es real. Si quisiéramos ver el plan real, tengo que habilitar esta opción, ejecutar nuestra query, pero de vuelta, tenemos que esperar hasta que se termine de ejecutar como para poder generar el plan de ejecución. La tercera y la nueva opción que tenemos es el botón de Include Live Query Statistics, el cual lo vamos a seleccionar, y cuando lo ejecutamos, vamos a hacerle un to fit, ¿sí? Ahí van viendo cómo los diferentes operadores van moviéndose, ¿sí? Y nos va diciendo qué utilización o sea, cuántas columnas, cuántas filas de tantas estoy procesando, ¿sí? Y acá arriba nos da el progreso, ¿sí? Acá nos dice que lleva un 53% de utilización, ¿sí? de completado, ¿sí? Después acá tengo otro ejemplo más, ¿sí? Donde también tenemos el plan de ejecución en vivo, ¿sí? Y de vuelta lo vemos, y acá vemos que lleva el progreso, cómo se va moviendo. Este es un poquito más corto, por eso se los quería mostrar, como acá arriba, podemos ir viendo, vamos a correrlo nuevamente, acá arriba vemos el progreso, y acá abajo también, ¿sí? En qué porcentaje de progreso de esta query estamos en este momento, ¿no? Cosa que, de vuelta, más allá de ver los operadores
cómo se van comportando y cómo van trayendo cada una de los datos y los operadores, cómo se van comportando, podemos ver el progreso. Ahora bien, ustedes me pueden decir, bueno, esto está buenísimo, este feature está bárbaro, pero yo no corro mi workload desde Management Studio. Yo tengo mi aplicación que se conecta al SQL Server y es la que está trabajando constantemente. ¿Cómo puedo hacer yo? ¿Cómo puedo hacer como para poder ver el plan de ejecución si no estoy ejecutando mi proceso a través de Management Studio? Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a poner, vamos a agrandar esto un poquito. Vamos a poner a correr el primer query que nosotros teníamos. ¿Sí? Vamos a sacarle el plan, que no nos muestre ningún plan de ejecución, y lo vamos a poner a correr. ¿Sí? Venimos a Management Studio, a nuestra instancia, Activity Monitor. ¿Sí? Entonces, el Activity Monitor, que necesita unos segundos como para ir calentando motores, lo que hace, bueno, nos muestra la utilización de recursos y todo eso, y en el último cuadrito nos muestra las queries que son más caras, ¿sí? Es Active Expensive Queries, son las queries que están corriendo en este momento que tienen mucha utilización de recursos. ¿Cómo puedo hacer si esto está corriendo a través de un web server, a través de una aplicación de terceras partes o lo que sea? Botón derecho, fíjense acá. ¿Sí? Show Live Execution Plan. Entonces, yo vengo acá, le doy y veo lo mismo que estaba viendo desde la aplicación cuando hacíamos el troubleshooting con el plan de ejecución, pero de algo que está activo. Bueno, acá yo todavía corrí el código con desde Management Studio, pero bueno, vamos a hacer otra cosa. Tengo acá un OS 3, ¿sí? Que agarra y genera un workload, actividad, en la base de datos en forma constante. ¿Sí? Entonces, lo ponemos a correr, venimos nuevamente al Object Explorer, Activity Monitor, vemos ahora que hay unos cuantos procesos más que nos dice como que están activos y son caros, y se van refrescando. Entonces, de vuelta, Show Live Execution Plan, y lo podemos ver en forma en vivo, en qué parte del proceso están y cómo se comportan. ¿Sí? Esto no lo estoy corriendo desde Management Studio, estoy corriendo desde una aplicación externa, en este caso OS 3, pero puedo ver el plan de ejecución de qué es lo que está haciendo el statement en este momento. ¿Sí? Esto, de vuelta, es súper poderoso como para poder hacer troubleshooting, para el caso que hablábamos hace un rato, ¿no? Tenemos este reporte tan importante que un día está tomando mucho más tiempo que lo normal y queremos ver en qué punto de la ejecución está para ver qué decisión tomamos o cómo actuamos y qué plan de ejecución está utilizando, ¿no? Así que, bien. Lo otro que le queríamos mostrar, ahora voy a cortar esto por ahora, lo vamos a poner nuevamente, vamos a cortar el workload, vamos a cerrar esto por acá, vamos a ir un poquito a ver Extended Events. ¿Sí? Dentro de lo que es Extended Events, uno que yo utilizo muchísimo, especialmente cuando tengo algo, alguna nueva versión de la aplicación corriendo que ponemos en producción, para poder muy rápidamente capturar si se generan errores de SQL, poder verlos en forma rápida, detectar de dónde vienen y ver cómo los podemos arreglar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a primero borrar si había algo anterior, y después acá lo que tenemos es el código de cómo hacer para crear una sesión de Extended Event. ¿Sí? Acá lo que le decimos es que crea una sesión que se llama XE SQL Errors, ¿sí? Que el evento que capture sea Error Reported, ¿sí? Y que me capture toda esta información, ¿sí? El application name, el host name, database ID, el SQL text, etcétera, etcétera. Y acá le podemos poner un filtro de
qué errores no queremos que nos muestre, ¿sí? Y después, bueno, a dónde vamos a mandar la sesión, en este caso a un archivo al disco y algunas otras cosas que después les voy a pasar los scripts como para que los vean ustedes mismos. Si ustedes se ponen a detallar esto, es muy, muy, muy similar a lo que hacemos en Profiler, ¿sí? Abrimos un template, seleccionamos errores, le decimos no me muestres el error ID tanto, tanto y tanto, o si el texto dice la palabra change, por ejemplo, o lo que sea, ¿sí? Entonces, lo que hacemos nosotros es generar esta sesión, ¿sí?, de Extended Event, y por último la levantamos, le damos un start. Bien, acá mismo lo que tenemos es un script abajo que lo que hace es leer el archivo este que está generando, ¿sí? A ver si lo tenemos acá, sí, este que está generando acá, lo lee en forma constante. Esto básicamente es XML, ¿sí? Lo parsea y nos lo muestra a nosotros para darnos la información. Yo lo ejecuto ahora, ¿sí? Nos dice que hay 0 errores, ¿sí? No hay mucha información. Pero si yo vengo, ¿sí?, y voy a generar algunos errores en forma intencional, ¿sí?, como por ejemplo voy a generar una división por 0, ¿sí? Después voy a crear un store procedure que adentro tiene una división por 0 y después tiene un select de una tabla que no existe, ¿sí? Yo acá lo que hago es creo la store procedure, bueno, ya está creada en este caso, la voy a ejecutar, ¿sí?, y me genera los errores, ¿sí? Entonces ahora vuelvo a correr mi script para que nos diga qué errores tengo que ha detectado mi servidor, ¿sí?, con mi sesión de Extended Event, y digo, bueno, perfecto, a ver qué es lo que tengo. Y acá tengo el detalle, ¿sí?, de la cantidad de errores. Si se fijan en este resource, ¿sí?, tenemos el error, ¿sí?, en qué base de datos, el objeto, vamos a agrandarlo un poquito más, nos dice cuál fue el texto que generó el error, ¿sí?, el objeto, en el caso que sea un store procedure, el número de error, ¿sí?, y después por último nos da información también bastante importante que es desde qué aplicación se generó el error, desde qué hostname, ¿sí?, y con qué login. Entonces, de vuelta, si nosotros tenemos algo que acaba de salir a producción y está generando un error de, no sé, un problema con un foreign key o un insert que está fallando o estos procedures que se están llamando con un parámetro que no existe o que falta un parámetro, todo eso en forma rápida y en forma light, ¿sí?, lo vamos a poder capturar desde acá. Yo, por ejemplo, acabo de escribir Javier, lo voy a ejecutar. Esto es un error de sintaxis para SQL Server. Lo voy a ejecutar algunas veces, ¿eh? Pues vengo acá, ejecuto nuevamente mi script y digo, bueno, acá tengo 6 veces se generó el error, ¿sí?, no puedo encontrar la store procedure Javier, ¿sí?, y de vuelta con la información que decíamos recién de la application name, el host name y todo lo demás, ¿sí? Así que esto lo podemos dejar corriendo en forma constante. Podemos hacer que un SQL Shop agarre esta información y lo guarde en una tabla, ¿sí?, como para poder nosotros hacer nuestro análisis posteriormente, ¿sí? Así que este es lo que usamos nosotros, lo que uso yo y lo uso como algo en producción para detectar errores de SQL Server, ¿sí? Entonces vamos a cerrar este. Bien, ahora tenemos otra sesión que podemos hacer, que ahora se les voy a mostrar. Yo puse a correr el script y ahora les voy a mostrar un poco de qué se trata. Creo una sesión acá.
que se llama Extended Event Duración. ¿Sí? ¿Sí? Extended Event Duration, ¿sí? Que me capture RPC Complete, ¿sí? De vuelta, que me diga el application name, el host name, la información de database, todo lo que pueda capturarme el texto. Pongo algunos filtros, ¿sí? Como que no me muestre la database ID 4 en TenDB, ¿sí? Después que me capture SP, Statement Complete, ¿sí? Batch Complete, SQL Statement Complete, y así nosotros podemos ir poniendo todo lo que nosotros queramos. Le decimos de vuelta que lo guarde en un archivo en forma particular y levantamos la sesión. Acá vamos a hacer una cosa porque hay muchos errores. Vamos a borrarlo y a generarla nuevamente. ¿Sí? Lo que hace básicamente es, nos dice todos los procesos, store procedure o statement que están corriendo en nuestro SQL Server que tardan más de X cantidad de tiempo. En este caso, como es una demo, puse que la duración sea mayor que 0. Pero con esto nosotros podríamos estar capturando en forma constante todos los statements, ¿sí? O todos los store procedures que tardan más de 1 minuto. Y ahora poder hacer un análisis de evaluación. Bien, ¿cómo se ejecutó? ¿Cuántas veces se ejecutó? ¿Cuánto tardó? ¿Cómo fue la utilización de recursos mínimos, máximos y average? Entonces podemos hacer un análisis bastante importante de los diferentes procesos, ¿no? Ahí, como decía, ya lo generé. Ahora voy a generar, acá abajo tengo el store procedure perdón, no store procedure, sino el proceso que levanta esa información y nos las va a mostrar. Y vamos a dejarlo corriendo porque como tenía corriendo esta carga en el SQL Server, me está trayendo un montón de información. Bien. Acá. Lo mismo con Extended Events. Genero una sesión, exe deadlock, acá, que capture todos los deadlocks y me los mande a un archivo. Después lo que podemos hacer nosotros es solamente hacer un query sobre esos archivos XML y nos va a traer toda la misma información de deadlock que veríamos en Profile. Bien, volvamos a la presentación. ¿Hay alguna pregunta, Mariano? ¿Algo que paremos hasta ahora y así Por el momento no, o están todos dormidos, se fueron a tomar la merienda, o Bien. Perfecto. están muy compenetrados en las demos. Si van teniendo alguna consulta, que avisen, ¿sí? Nos paren. Bueno, terminamos la demo y vamos a la otra parte. Bien. Estas son frases o situaciones que nos ha pasado y nos pasan a diario a nosotros los DBA. DBA, ¿por qué la aplicación anda tan lenta? ¿Por qué ayer andaba bien? Hace un ratito andaba bien, ¿sí? ¿Por qué ahora andaba mal? ¿Sí? O el famoso It works on my machine, ¿sí? Funciona en mi máquina, ¿sí? Algo está roto, lo tenemos que solucionar. Estas son situaciones que pasan en forma constante. Por eso, con todas estas cosas que estamos viendo y vamos a continuar viendo, vamos a tener más formas de poder responder a todas estas preguntas, ¿no? Bien, esta es una store procedure creada hace unos cuantos años, más de 10 años, por un profesional que se llama Adam Mechanic, que se llama SP Who is Active, ¿sí? Para la que no lo conoce, ya lo va a bajar, ¿sí? Porque bueno, es la primera herramienta de troubleshooting. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos hacer con SP Who's Active? Bueno, esto es una store procedure que se crea en nuestro servidor, ¿sí? Y después lo que hacemos es
lo ejecutamos, ¿sí? Y muy rápidamente nos tira un pantallazo, una foto de lo que está haciendo nuestro servidor en ese preciso instante, ¿sí? Todas las transacciones que están corriendo, cuánto tiempo llevan corriendo, qué objeto están corriendo, qué statement está corriendo, por cuánto tiempo, qué utilización, si está bloqueado, si está esperando algún otro recurso, etcétera, 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 ¿sí? Esto, de vuelta, a mí me llaman por teléfono, tengo un problema con mi servidor, lo primero que hago es ejecutar SPHUSActive, ¿sí? O alguna de las variantes que vamos a ver ahora, como para sacar una foto. Mira, tengo el primer proceso que está corriendo hace 2 horas, está utilizando tanta CPU, y bueno, esto puede ser que me esté alentizando todo lo demás, ¿no? Entonces, esto de vuelta es el primer punto de investigación, ¿sí? Es, bueno, observo, veo el problema, saco la foto, ¿sí? Y de vuelta, esto es muy light, o sea, lo podemos ejecutar nuevamente y nos dice en ese preciso instante qué es lo que está pasando en nuestro servidor, ¿bien? Así que, bueno, ahí está el link para bajarlo, ¿sí? Después de todo esto lo van a tener, así que no se preocupen por tomar nota, después lo van a ver todo, ¿sí? Y después otra de las situaciones que tenemos es para algunos entornos donde no tenemos un DBA que está, o un team que está constantemente monitoreando, es el caso donde yo llego a la mañana, a las 8 de la mañana a la oficina y me dicen, mirá, esto que corrió a las 3 de la mañana tardó un montón y antes tardaba pocos segundos. ¿Qué pasó? Y yo no le puedo decir a esa persona, mirá, yo a esa hora estaba durmiendo, ¿sí? Porque es como que, bueno, ya pasó, no sé, vamos a ver qué pasa mañana, capaz que funciona, capaz que no funciona. No, tendría que tener cierta certeza de qué es lo que pasa. Entonces, este otro link que puse ahí en el slide, lo que nos permite es generar un SQL Shop con SPHUSActive, ahí dice todos los pasos, ¿sí? Entonces, se puede ejecutar cada 1 minuto, cada 30 segundos, cada 2 minutos, como ustedes consideren, y guardar todo ese output del SPHUSActive en una tabla, ¿sí? Con una columna adicional de timestamp, ¿sí? Que nos muestra a qué hora se ejecutó el proceso, como para poder ir a hacer un query, una tabla, y diciendo, bueno, quiero que me muestre todo lo que estaba haciendo el servidor entre tal hora y tal hora, ¿sí? Así que muy sencillo. Espera un minutito que voy a prender la luz, que yo me estoy quedando sin luz acá. A ver si. Bien. Y como decíamos al principio, este procedure lo que hace es consultar en forma constante todos los Dynamic Management Objects y funciones como para poder armar todo esto, ¿no? Así que bueno, SPHUSActive es la versión que está en todos los servidores, que tendría que estar en todos los servidores porque es una herramienta imprescindible y, como la premisa de esta charla, gratis, ¿sí? Open source, o sea que nosotros eventualmente podríamos contribuir como para hacer algunas mejoras o cambios, ¿sí? Acá hay un poco un screenshot de la documentación, ¿sí? Porque, bueno, tiene algunos parámetros, por lo general no se utilizan los parámetros, pero tienen algunas cosas interesantes que podríamos ya indagar un poco más en detalle. Así que, bueno, SPHUSActive definitivamente tiene que estar en nuestra caja de herramientas. Bueno, hace algunos años, cuando empecé a trabajar en MSC, ya de SPHUSActive, pero estaba un poco verde en su momento y le faltaba un poco de información que yo necesitaba para el workload que yo estaba utilizando en mis servidores alrededor del mundo, ¿sí? Entonces, yo hice una versión de SPHUSActive al cual llamé SPDBA Currently Executing, ¿sí? Que básicamente hace lo mismo, pero nos tira la información en forma diferente, ¿sí? Por ejemplo, en SPHUSActive, si hay sesiones que se están bloqueando una al otro, me aparece en una columna, ¿sí? Me dice el speed tanto está bloqueando a este otro. La versión mía lo que hace es, si en el servidor, en ese momento cuando ejecuto, hay bloqueos,
me aparece un segundo result set donde me muestra todas las transacciones que están involucradas en bloqueos. Ese es un detalle. Hay algunos cambios. Por ejemplo, uno muestra la información en XML, otro la muestra en forma de texto. ¿Sí? Son bastante similares, ¿sí? Pero bueno, yo utilizo la mía y la otra también, la de SP Active, también la utilizo muchísimo. ¿Sí? Ahí abajo está el URL de donde está, la tengo en GitHub también, como para que la puedan bajar y contribuir eventualmente si así lo quisieran. Si están bienvenidos a hacerlo. Bueno, pasamos a la siguiente herramienta. En este caso no es una herramienta sola, sino es un grupo de herramientas. Uno de los profesionales más reconocidos de la comunidad, Brent Ousart, que es consultor, hizo con su team un grupo de herramientas que se llama el First Responder Kit, ¿sí? el kit de primeros auxilios de SQL Server, donde tiene ciertos componentes que nos va a permitir hacer troubleshooting de diferentes cosas de SQL Server. ¿Sí? SP Blitz, ¿sí? SP Blitz First, SP Blitz Cache, SP Blitz Index. Y después hay algunas otras más. ¿Sí? Pero SP Blitz First, ¿sí? Lo que hace es, nos va a tirar un reporte de qué es lo que pasa con mi servidor que está funcionando mal en este preciso momento. ¿Sí? No es como un currently executing, sino que nos dice, a lo mejor a nivel instancia o base de datos, qué es lo que está pasando, ¿sí? O que él detecta, o que el script cuando se ejecuta, detecta que puede tener alguna variación o algo que detecta como una posible anomalía. Y lo bueno que hace es que lo ordena según una preponderancia que considera, ¿sí? que tenemos que tomar, digamos, en consideración más rápido o podemos, digamos, dejarlo como para lo último, ¿sí? Como por ejemplo si tiene alguna configuración mal hecha o algo por el estilo, ¿sí? El otro, el SP Blitz, lo que hace es, ya nos dice no lo que está pasando en ese preciso instante, sino que nos hace un análisis exhaustivo de todas las bases de datos, de toda la instancia, y nos dice problemas ya desde que se reinició el SQL Server hasta ahora, que está mal configurado, a lo mejor ya con más detalle, ¿no? Como, por ejemplo, algún problema en cómo está configurada la base de datos propiamente dicha, los discos, ¿sí? El SP Configure, si considera que hay algunas cosas que no están bien configuradas. Y lo interesante es que en ese mismo reporte nos da un link, una URL a su sitio, como para poder ver más información o más detalles de esa información que está capturando, ¿sí? Que nos está proponiendo a nosotros como para modificar. ¿Sí? Lo vamos a ver ahora en acción. SP Blitz Cache lo que hace es barre todo el plan cache, ¿sí? Con todas las ejecuciones de todos los procesos que están en el plan de ejecución, y nos tiene un reporte también bastante interesante como para poder sacar insight, como para mejorar. Y SP Blitz Index lo que hace es nosotros podemos pasarle como parámetro una base de datos y una tabla, y nos dice la utilización de la tabla a nivel índice, cómo están cada uno de los índices que están generados, cómo están hechos, si están bien configurados, si están bien usados, si están duplicados, si están creados y no se están utilizando, ¿sí? O sea que es muy, muy, muy interesante, ¿sí? Y después hay algunas otras opciones más, como el que se llama SP Blitz Query Store, que básicamente hace lo mismo que el Blitz Cache, pero va a la base de datos de Query Store, ¿sí? Algo que tiene muy bueno esto es que nosotros podemos ejecutar estos scripts de Brent Ousart, ¿sí? Los podemos ejecutar con SQL Shop, que se vaya guardando la información en una base de datos de usuario, y él mismo, dentro de este paquete que nosotros bajamos nuevamente en forma gratuita, podemos hacer un dashboard de Power BI para poder ver en forma gráfica o más detallada todo a través del tiempo, ¿sí? Lo vamos a ver en un minuto, ¿sí? Después tenemos el famoso BPC Check. Hay un grupo dentro de Microsoft que se llama el Tiger Team, ¿sí? Lo que hizo en su momento
fue generar un script, un store procedure, que lo que hace es, cuando lo ejecutamos en nuestro servidor, poder comparar cómo está nuestro servidor contra las bases de datos de primeras prácticas, de buenas prácticas, perdón. ¿Sí? Podemos ver, después de este análisis, qué es lo que Microsoft, según este script, que digamos un script que no es estático, se va actualizando en forma constante y lo van poniendo en GitHub, puede hacer esta comparación de nuestro server contra las buenas prácticas para ver dónde tenemos variaciones, como para poder tomar acciones sobre ello. Otro grupo de script que yo utilizo muchísimo son los de Glenn Barry. Este es otro profesional de la comunidad SQL Server, donde hizo, ya desde hace unos cuantos años que las viene actualizando y digamos, genera actualizaciones casi en forma mensual, donde también tenemos un script de diagnóstico de nuestro SQL Server para cada una de las versiones, incluso para las versiones en Azure. ¿Sí? Entonces, nosotros la podemos correr en nuestro servidor, nos genera el result set, ¿sí? y también podemos ver si hay algún warning o algo que, digamos, considera que tendríamos que mirar, observar como para modificar, para que al final del día nuestro SQL Server funcione en forma mejor. ¿Sí? Bien, acá también un screenshot de la página, si van a ver que tienen versiones, de cada una de las versiones van a ver el script, ¿sí? Fíjense que tenemos la versión de 2019, 2017, y arriba tenemos las versiones de Azure, y van a ver que hay un segundo link que dice Result Spreadsheet, ¿sí? Que es básicamente un Excel que está vacío, pero que ya tiene cada uno porque este script lo ejecutamos y nos tira un montón de results, ¿sí? Unos relacionados con la versión de SQL Server, otro relacionado con la Availability Group, otro a los discos, etcétera. Son como 30 o 40 results, ¿sí? Entonces lo que tendríamos que hacer nosotros después, si quisiéramos distribuirlo esto, poder hacer un copy-paste de cada una de las hojas de los sheets de este Excel, como para poder distribuirlo. Vamos a ver que hay una forma un poco mejor de hacerlo ahora en un instante. ¿Sí? Ahí abajo también está el link como para poder descargárselo, también de forma gratuita y muy, muy, muy potente. Si nosotros lo podemos correr inicialmente, podemos utilizar nuestros entornos no productivos como para ver cómo funciona, para familiarizarnos y ver qué tipo de feedback obtenemos que podamos llevar a producción y eventualmente en algún momento también correrlos en producción para ver toda este feedback, ¿no? Así que script, todos los que nombré, los de Brent, los de Adam Mechanic, los del Tiger Team y los de Glenn Barry, los uso yo en forma diaria, porque de vuelta, capaz que son parecidos o tienen puntos en contactos entre ellos, pero cada uno tiene su característica interesante que el otro no tiene. Así que es bueno conocerlos a todos y saber en qué momento tendría que usar uno o el otro, ¿no? Y acá tenemos un poco el output de lo que nos devuelve los scripts. Lo vamos a ver en acción en un minuto. Bien, PowerShell, ¿sí? PowerShell es una herramienta que, bueno, el día de hoy ya es multiplataforma. Inicialmente era solo en Windows, ¿sí? Que nos permite hacer infinidad de cosas, como por ejemplo automatizar, ¿sí? O bajar módulos para poder interactuar con distintas aplicaciones, en este caso SQL Server, ¿sí? Hay un grupo que han generado los DBA Tools, ¿sí? Que son unos módulos de PowerShell, de SQL Server para PowerShell, que nos permiten hacer monitoreo, troubleshooting, diagnóstico, reporting, ¿sí? Unas cuantas cosas que están súper, súper interesantes. Si bien un DBA no tiene un conocimiento súper grande con lo que es PowerShell, es bueno que conozcamos los conceptos de PowerShell. Esto es bastante fácil de utilizar, lo vamos a ver.
¿sí? Pero siempre es bueno saber qué es lo que podemos hacer. Yo empecé siguiendo script de este tipo, o how to, y después fui viendo el poderío que tiene PowerShell, ¿sí? como lenguaje, como entorno, ¿sí? Y ves todas las cosas que podés hacer y realmente se te abre un mundo nuevo, ¿no? De cómo poder acceder a distintos servers que tenés distribuidos en un montón de regiones y fácilmente para poder recolectar información o transferir tablas o poder ver cuándo se hizo el último backup o cuándo se hizo el último DBSS checkDB, etc. ¿sí? Estas herramientas de DBA Tools son el core de eso. Sobre PowerShell se baja y se instala DBA Tools, ¿sí? Y vamos a ver todo el poderío que vamos a tener. ¿sí? Es una herramienta generada por la comunidad y es totalmente gratuita. Acá hay algunas de las categorías de cosas que se pueden hacer, ¿sí? A nivel base de datos, a nivel log shipping, a nivel memoria, a nivel mirroring, en el caso que todavía lo usen, etcétera, etcétera. Ahí abajo está el link, ¿sí? Y bueno, lo vamos a ver en funcionamiento en unos minutos. Después tenemos Azure Data Studio, un feature de Azure Data Studio que se llama, o un componente de Azure Data Studio que se llama los notebooks. ¿no? Azure Data Studio es el primo del Management Studio. ¿sí? Management Studio es una herramienta que usamos nosotros para conectarnos a nuestro SQL Server para hacer toda la administración y que lo venimos utilizando ya hace unos cuantos años. ¿no? La característica que tiene Management Studio es que es súper maduro, podemos hacer todas estas tareas que comentaba anteriormente, ¿sí? Y como, digamos, debilidad es que corre solamente en Windows, ¿no? Hoy que, digamos, la apuesta de Microsoft ya es más multiplataforma. Entonces, en vez de modificar Management Studio, lo que hizo Microsoft es generar una herramienta nueva, multiplataforma, que se llama Azure Data Studio, que tiene algunos puntos en común con Management Studio, pero algunos otros tiene un poco más diferente. Como el nombre lo dice, también está bastante apuntado a lo que es Azure, ¿sí? A todos los que son los servicios de SQL Server en la nube, pero también para poder utilizar con nuestro entorno de servidores on-premise. ¿sí? Una característica también adicional que tiene es que se pueden bajar extensiones, ¿sí? Como plugins para hacer cosas adicionales, como por ejemplo conectarse a PostgreSQL o a MySQL o a Managed Instance, ¿sí? O poder correr PowerShell directamente desde Azure Data Studio. ¿sí? Si no lo conocen, es una de las herramientas que junto con Management Studio tiene que estar en nuestra workstation de monitoreo. ¿sí? Van a ver que dentro de Management Studio van a ser en muchos lugares botón derecho y van a tener ahora una nueva opción que dice abrir en Azure Data Studio, y en Azure Data Studio van a hacer lo mismo y van a tener la opción que diga abrir en Management Studio. ¿sí? Porque, por ejemplo, todo lo que es los planes de ejecución que habíamos hablado hace un instante, está muchísimo más maduro y desarrollado en Management Studio y no tan desarrollado en Azure Data Studio. Y por eso, si tenemos que hacer este tipo de operaciones, bueno, conviene hacerlo en Management Studio. Ahora bien, esto de los notebooks, de los Jupyter Notebooks, ¿qué vendría a ser? Jupyter Notebooks es un nuevo tipo de documentos que podemos generar y utilizar en Azure Data Studio y en otros lenguajes, ¿sí? Que básicamente lo que podemos hacer es combinar lenguaje de markup, ¿sí? Como digamos, texto, con código. ¿sí? Entonces, podemos hacer, no sé, un script que nos diga un paso a paso cómo ir ejecutando, nos diga todos los pasos y también nos ponga el script, ¿sí? Donde nosotros podemos conectarnos a un servidor y ejecutarlo. ¿sí? Lo interesante es que cuando yo corro todos los scripts y veo todos los resultados, puedo grabar el archivo, ¿sí? el notebook, y distribuirlo, mandarlo por mail o por donde sea, y la persona que lo abre, ¿sí? No solo va a tener el markup, el texto, el query, sino va a también tener los resultados que yo obtuve cuando lo ejecuté. ¿sí? Esto puede ser muy interesante, o por ejemplo, digamos, para dar un ejemplo puntual, cómo lo estoy usando yo dentro de MSC.
todos los diferentes grupos de soporte de Helpdesk tienen un notebook, ¿sí?, que armamos nosotros con los queries que consideramos que son importantes de ejecutar cuando hay un problema de performance, ¿sí? Entonces, cuando ellos reciben la llamada telefónica del usuario o el ticket o lo que sea, ejecutan, ¿sí?, el notebook, les guardan los resultados, guardan el archivo y los comparten con el grupo de DBA como para poder hacer un análisis de bien qué es lo que estaba pasando. No solo Current Executing, sino ya otros scripts que nos pueden ser de suma utilidad para hacer un troubleshooting, ¿sí? Adicionalmente, cosas que se pueden hacer en un notebook es que se pueden combinar lenguajes de programación, ¿sí? Podemos hacer todo código T-SQL, pero también podemos meter dentro de la ejecución PowerShell o Python, ¿sí?, o Scala, o sea, lenguajes ya para trabajar con Machine Learning u otro tipo de cosas, ¿eh? Así que, bueno, Azure Data Studio, los notebooks, es una de las cosas que definitivamente tenemos que prestarle mucha atención, porque no va a reemplazar Management Studio, pero sí tiene cosas súper interesantes. Los vamos a ver en un instante. Bueno, como hablaba al principio de las herramientas de mantenimiento, ¿sí?, de cómo hacer, no sé, los backups, los index rebuild o los update statistics, ¿sí?, Ola Hallengren, otro de los profesionales reconocidos de la comunidad que tiene su solución de mantenimiento, donde fácilmente la podemos instalar en nuestro entorno y muy rápidamente tener un plan de mantenimiento de índices, de chequeo de integridad de base de datos, de backup, etcétera, 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 ¿sí? Así que, de vuelta, los que no lo conocen, péguenle una mirada porque es súper interesante y es una de las cosas que, es uno de esos componentes que ya está metido como, medio como de facto, que todo el mundo lo conoce y muchas de los profesionales de SQL Server alrededor del mundo la utilizan, ¿sí? Así que es algo para prestarle mucha atención. Después una herramientita que conocí hace poco con un MVP colega de Rusia que me lo mostró y la verdad que me gustó mucho. Es una herramienta para hacer manejo de índices en forma gráfica, que básicamente nos podemos conectar a una instancia, nos hace un análisis exhaustivo de los índices y en forma muy gráfica nos dice el estado de los mismos, si tenemos que hacer un reorganize, un rebuild, si lo queremos hacer online, si lo que queremos hacer, utilizar las nuevas features ¿cómo es?, de Resumable, ¿sí?, los puede ejecutar la misma aplicación, nos puede generar los scripts, ¿sí?, una herramienta muy interesante como para que la vean los que quieren hacer manejo de índices. Ahí está también el link de GitHub, open source, y lo vamos a ver en un minuto. Bien, vamos a ver estas herramientas en acción. Nos conectamos nuevamente a nuestro servidor, ¿sí?, y vamos a ir cerrando algunas. Bien. Yo tengo esta herramienta acá que se llama PowerShell ICE, ¿sí?, que viene en cada uno de nuestros servidores Windows. Servidor y Workstation también, ¿sí? Es un entorno para trabajar con PowerShell y es bastante interesante realmente. Y bueno, como me di cuenta yo que estaba metido con PowerShell mucho, ¿sí?, cuando me di cuenta que pasaba más tiempo del día utilizando esta aplicación PowerShell ICE que Management Studio, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver el poderío que podemos tener acá y hacer en forma muy sencilla, ¿sí? Bueno, acá ya está todo instalado, ¿sí? Después les voy a mandar acá. No, vamos a empezar. ¿Cómo hacemos para instalar los módulos de DBA Tools en nuestro servidor? ¿Sí? Esto, ¿sí? Abrimos nuestro PowerShell y básicamente se conecta a Internet y nos baja estos componentes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bien, acá tenemos un comando, vamos a ponerlo acá,
es un comando propiamente dicho de DBA-Tools, ¿sí? Invoke DBC check, ¿sí? Que haga todos los chequeos, ¿sí? Que tiene ya prefijado. El nombre del servidor o servidores, ¿sí? Esto lo podemos, acá lo tengo apuntado al localhost, pero podríamos aplicarlo a varias instancias, ¿sí? ¿Qué tipo de chequeo queremos hacer? En este caso, all checks, ¿sí? Tenemos la opción de help, como para ver cuáles son las opciones que podemos utilizar, ¿sí? Que nos muestre un sumario, ¿sí? Al final, y que el resultado se lo pase a esto que se llama DBCC Power BI Data Source. Ahora vamos a ver un poco qué es esto. Vamos a de acá para. Bien, vamos a correrlo. ¿Eh? Vamos a ver que lo que hace es empieza a cargar todos los componentes, ¿sí? Y lo que empieza a hacer es correr en la instancia que nosotros le pusimos, que en este caso es mi SQL Server 2019 que tengo en esta máquina, empieza a correr cada uno de los procesos, ¿sí? Como por ejemplo, cuándo fue la última vez que se hicieron los backups, cómo es la utilización de la memoria, cómo es la utilización de los discos, de los wait stat, cuándo fue no sé, la última vez que se reinició, qué nivel de service pack tiene, toda una serie de ¿sí? Que se van ejecutando y cuando termina lo podemos ver. Ahora cuando termina vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? Que es la parte más interesante, ¿no? Esto, digamos, como resultado final. Entonces, hace todo este chequeo, ¿sí? Y cuando termina nos va a abrir un reporte de Power BI donde en forma gráfica nos va a mostrar el resultado de cada uno de si pasó bien, si tiene un warning, ¿sí? Acá en este momento está haciendo el chequeo de failover cluster, nos dice que esto no es un failover cluster, entonces hace un skip, por eso lo pone en naranja, 8-10 grados. Está bien, lo pone como verde, ¿sí? Lo que está mal lo pone como rojo y esto en amarillo lo que hay algo como. En este momento lo que estoy haciendo es, a ver si tengo, ya tengo algunas instrucciones anteriores, ¿sí? Y me muestra un poco el resultado, pero lo interesante es el resultado final que ahora lo vamos a ver. ¿Cómo podríamos hacer para que esto, digamos, no tarde tanto? Cuando ponemos all checks, podemos poner entre paréntesis cuáles son los chequeos que queremos hacer. Por ejemplo, si yo lo quiero ejecutar en varios servidores, ¿sí? Y que solamente me tire información de cuándo debe ser check satisfactorio y el último backup, ¿sí? En vez de ponerle all checks, selecciono estas dos opciones y nos va a mostrar todo eso. Acá terminó, ¿sí? Y está abriendo el dashboard que trae como predeterminado, ¿sí? Con la opción esta que le dimos pass-through a Power BI, ¿sí? Entonces, lo que hace es, nos levanta el Power BI que viene por default, como ven acá, apuntando, acuérdense la máquina se llamaba BM01, acá está apuntando a ROP XPS, esto es, digamos, medio default, ¿sí? Pero si yo vengo a refrescar la información, ¿sí? Esto está generado en un archivo de texto, ¿sí? Y acá tengo todos los chequeos que se ejecutaron en mi Virtual Machine acá abajo detallados uno por uno. Fíjense, acá está BM01, hubo un 83,5% de que pasaron bien y un 16 y pico que tuvieron problemas. Y acá nos va pasando los detalles uno por uno, ¿sí? Como para poder tener más información y lo podemos ver en forma gráfica, ¿sí? Esto es una de las cosas que podemos hacer con DBA Tools. Vamos a pasar a otro que también me gusta mucho. En un momento, no hace mucho, hablamos del script de Glenberry, ¿sí? Que, bueno, tiene como 40 scripts que ejecuta y yo les había dicho que los podemos mandar a un archivo Excel, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer acá? Fíjense, vamos a
tratar de investigar este script. ¿Sí? Acá lo que tenemos es, bueno, de vuelta vamos a una máquina, a la instancia SQL Server 2017 que tengo yo, le paso el usuario y la contraseña, ¿sí? Y después acá le digo invoke DBA Diagnostic Query. ¿Sí? Le paso, bueno, el servidor o servidores en el caso que sea, las credenciales, y acá esta opción es bastante interesante. Use Selection Helper. ¿Sí? Vamos a ver qué significa esto. ¿Sí? Y después, bueno, quiero ver el resultado en formato tabla. Vamos a correrlo, ¿sí? Y vamos a ver. ¿Sí? Ahora nos aparece un pop-up con diferentes, ¿sí?, nombres de query. ¿Sí? Estos son cada uno de las secciones que tienen los scripts de Glenberry para ejecutar. ¿Sí? Como por ejemplo, top.io, back non-cluster index, buffer usage, table size, table properties. ¿Sí? Entonces nosotros acá con este selection helper podemos seleccionar desde el más sencillo como la versión, ¿sí? Le damos OK, y acá nos dice el resultado. 2017 con el cumulative update 20. Lo ejecuto nuevamente, me aparece de vuelta el helper y digo, bueno, quiero ver información del BIOS. Bien, en este caso no me la trajo cuando hay algún problema con la máquina, pero selecciono otro, como por ejemplo información de memoria NUMA. De vuelta, me tira la información. Y después acá abajo, en vez de ponerle Selection Helper, lo que hago, vamos a utilizar otro porque este ya tenemos Version Info y ya lo vimos, podemos seleccionar el que queremos usar nosotros. En este caso, Query Name le puedo poner IO Warnings, que es uno de los que aparece en ese listado. ¿Sí? Entonces, en vez de seleccionarlo en forma gráfica, ya se lo especifico, ¿sí? Y en este caso no encuentro ninguno, cosa que puede ser porque en mi laptop no se está utilizando hace mucho tiempo. Ejecutamos nuevamente, ejecutamos hardware info, sí, y acá me da información del hardware. Así que bueno, fíjense cómo dos herramientas de la comunidad open source están integradas, ¿no? Porque yo con DBA-Tools puedo llamar a los scripts de Glenberry y siempre la opción, digamos, la versión más actualizada. Así que súper interesante. Yo lo utilizo mucho, a lo mejor para un solo servidor no es tanto, pero cuando tengo que ir a buscar información a varios servidores distribuidos en mi red, bueno, es súper útil. ¿Sí? Después acá tengo otro que a mí me gusta muchísimo, que nosotros cuando tenemos un servidor, ¿sí?, que lo tenemos armado, tenemos que decir, bueno, tenemos que hacer un backup como para tener resguardo, ¿sí? No solo de las bases de datos de usuario del sistema, ¿cómo puedo hacer para que me genere también todos los logins, todos los SQL Shop, la configuración del DBmail, cómo están el estado del SP configure, ¿sí? Todo ese tipo de cosas que lo tendríamos que hacer manualmente. Nosotros acá, con un script de DBA-Tool, lo que tenemos es Javi, yo perdí el audio, ¿puede ser?
entonces no se escucha. No hay forma de responderle, creo. Y todavía no tenemos audio, Javi, ¿eh? Vimos que cambiaste la cámara, pero no tenemos audio. Hola, hola. Ahora volviste. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora sí. ¿Escucha bien? Sí. Perfecto. Bien. Bueno, volvemos a la Virtual Machine, ¿sí? Así que, bueno, como les decía, acá nos hace un backup de todos los objetos, ¿sí? Si en este caso tengo credentials, generó las credentials. Entonces, esto nosotros lo podríamos guardar como para diferentes escenarios, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que hacer un disaster recovery, sabemos que con Availability Group lo único que podemos sincronizar es las bases de datos de usuario hasta el día de hoy, ¿sí? Pero no podemos sincronizar ni los logins, ni los SQL Shop, ni nada de eso, ni la configuración del servidor. Entonces, con esta información, lo que podemos hacer es recolectar toda la información, backupearla para distribuirla en nuestro servidor de Disaster Recovery o meterlas en nuestro proceso de release, ¿sí? Otra opción más que tenemos, el último script que vamos a ver con DBA Tools, ¿sí? Es uno que también súper interesante, sobre todo para servidores de gran utilización. Test DBA Disk Speed, ¿sí? Los parámetros son siempre más o menos los mismos, le tenemos que pasar el servidor, las credenciales y qué es lo que qué queremos que nos muestre. En este caso, el disco, el file name, la performance de read y la performance de write, ¿sí? Entonces, lo ejecutamos y muy rápidamente nos tira como salida, vamos a ponerlo desde hacia arriba, ¿sí? Archivo de base de datos uno por uno, ¿sí? Y nos dice el de log y de data de cada, nos dice, nos da una reseña de la performance de lectura y de escritura, ¿sí? Por ejemplo, para la primera base de datos tenemos para el archivo de log Serious I/O Bottleneck, ¿sí? Para escritura Very Good, ¿sí? En otro, por ejemplo, en TenDB, Slow Need Attention, ¿sí? Como nos va haciendo, digamos, evalúa la utilización de cada uno de los archivos y de los discos y nos da un reporte de archivo por archivo, disco por disco, cómo está la performance, ¿sí? Bastante interesante. Después, lo que tenemos es, vamos a ver un poquito dentro de, vamos a ver esto. En Management Studio tenemos los de, vamos a poner nuevamente a generar workload en nuestro servidor, ¿sí? Que se genere actividad, ¿sí? Vamos al SP Who's Active, que lo hablamos a mitad de la presentación, sí, nos dice de vuelta una foto de qué es lo que está pasando en nuestro servidor en este preciso instante, y cuánto hace que está corriendo el proceso, el Session ID,
el texto, ¿sí? El login, el wait information, CPU, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Después la versión mía, SPDBA Correct Executing, algo similar. Como les decía, cuando hay sesiones que están involucradas en un bloqueo, ¿sí? me las ponen en un resolve set adicional, ¿sí? Y bueno, acá tenemos el split blitz y el split blitz first, que básicamente, como les decía anteriormente, uno nos dice qué es lo que está pasando ahora y el otro nos dice qué es lo que viene pasando o qué recomendaciones nos da el servidor desde que se levantó, ¿no? O sea, si hay problemas graves de configuración. Esto es lo que tiene interesante, que, bueno, como les decía, acá tenemos, nos da un listado, ¿sí? Con prioridad de qué tipo de cosas tendríamos que tomar acciones rápidas, ¿sí? El último buen DBCC CheckDB tiene más de 2 semanas, nos dice la base de datos y nos dice un URL como para ir a buscar más información. En este caso, Remote DAC está deshabilitado. Nos dice que en una base de datos el transaction log es más grande que el archivo de datos, y el whiteboard imported DW. Nos dice que tiene muchos planes para una misma query, que hay store procedures creados con la opción recompile, ¿sí? Que hay tablas sin cluster index y nos dice en qué base de datos, que hubo deadlocks, que hay tablas sin índices, ¿sí? Después, que nos dice que para algunas bases de datos tenemos muchos, acá, nos dice que tenemos un alto número de BLF, ¿sí? Después nos dice que tenemos bases de datos del sistema como Master, Model y MSDB en el disco C, ¿sí? Nos da la información de collation, nos dice que trace flag están habilitados, ¿sí? De vuelta, nos da una información muy detallada de todo lo que tendríamos que empezar a ver en nuestra instancia como para configurarla según las mejores prácticas, ¿sí? Este es SPI Blitz. SPI Blitz First es el que nos dice lo que está pasando en este preciso instante, ¿sí? Que lo tenemos acá, que de vuelta lo podemos ejecutar, lo podemos ver el reporte, pero podemos tener también la opción de generar un SQL Shop, ¿sí? Que lo ejecute. Si acá nos dice utilización, wait stat, server information, ¿sí? Nos dice un montón de información súper interesante, pero podemos crear un SQL Shop que se guarde la información en una tabla de usuario cada 10 minutos, ¿sí? ¿Y qué es lo que podemos hacer? Dentro del paquete de First Responder Kit hay un dashboard de Power BI, que lo que hacemos nosotros es solamente refrescarlo, nos toma la información de esa base de datos de usuario, ¿sí? Y todo lo que viene ejecutando en forma, digamos, periódica, en este caso cada 15 minutos, nos los muestra en forma gráfica, ¿sí? Utilización, acá tenemos wait type categories, y nos los muestra en forma gráfica y digamos, a través del tiempo, ¿sí? Acá nos da información de base de datos por base de datos, archivo por archivo, cómo es la utilización de discos y de latencia a nivel lectura y escritura, ¿sí? Cómo varían los tamaños de los archivos a través del tiempo, ¿sí? Y también nos da información de performance monitor, ¿sí? Nos captura, por ejemplo, acá nos dice cuál es, ¿sí? Database pages, ¿sí? Después acá tengo un spike en log byte flash, ¿sí? O sea, y acá, bueno, también tenemos el último que nos da un poco de información de cómo correrlo, ¿sí? O sea que no solo son herramientas que podemos ejecutar enseguida y obtener un resultado, sino que poniéndolas en un SQL Shop y corriéndolas en forma periódica, también tenemos la forma de verla en un formato de Power BI, como para poder eventualmente distribuirlos con nuestro grupo de DBA o
o alguna otra persona, ¿sí? Y por último, les voy a mostrar el Azure Data Studio, ¿sí? Donde acá tenemos el famoso BCP Check, ¿sí? Este es el BPC, perdón, Best Practice Checker, ¿sí? Que es el que creó, como les decía, el Tiger Team de SQL Server, que lo que hace es ejecutar todos estos scripts, ¿sí? Fíjense que tenemos información en el mismo, para arriba, nos dice, ¿sí? Nos da información en forma de texto, ¿sí? Qué es lo que hace, ¿sí? Y después empezamos a ejecutar ya cada uno de los queries, que lo único que tenemos que hacer para ejecutarlo es venir, decirle ejecutar la celda, ¿sí? Y al final, abajo, vemos el resultado. Acá dice que no se encontró nada. Y esto yo ya lo corrí anteriormente, ¿sí? Y acá nos da un chequeo de, por ejemplo, configuración de PowerShell. ¿Sí? Nos dice que, bueno, acá hace una configuración. Esto es un pre-chequeo para poder ejecutar algunas otras cosas. Uptime Subsession. Acá nos dice cuánto tiempo nuestro servidor ha estado en funcionamiento, ¿sí? Nos dice que ha estado 2 horas y 9 minutos. ¿Sí? Nada muy interesante, pero después ya a medida que vamos bajando dentro de el notebook, vemos que nos dice información de la arquitectura del sistema operativo, ¿sí? Y versiones, ¿sí? Así que también lo tenemos acá. Y como decía, yo esto lo grabo, guardo el archivo que tiene extensión IPYNB, y lo distribuyo y van con los resultados, ¿sí? Después tengo la opción de borrar los resultados acá. Información del subsistema de discos, ¿sí? Acá tenemos un poco de información de discos. Y así sucesivamente con todo el script, ¿sí? Así que podemos ejecutarlo uno por uno, ver los resultados, compararlo con un baseline, ¿sí? Y acá tenemos también la opción el de Glenberry, el que les había dicho que se ejecutaba uno por uno. También lo tenemos en formato notebook, él lo armó como formato notebook, así no tenemos que hacer eso que les decía al principio, que si lo corríamos en Management Studio, teníamos que hacer copy-paste de cada uno de los results y para meterlo en el Excel. Si acá tenemos, como por ejemplo, los Global Straight Flag que están habilitados, en este caso el 117, 118, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Y acá abajo, como cosa interesante, si tengo una pantalla de terminal donde puedo hacer comandos de PowerShell, o incluso, como les decía, dentro del notebook podemos incluir otros lenguajes aparte de SQL, ¿sí? Como Spark o Python, o Scala. Así que bien, para los que, como decía, no conocen Azure Data Studio, es una herramienta muy potente que está bueno que empecemos a nosotros los DBA a familiarizarnos y a usarla, ¿no? Bien, volvemos ya a la presentación, ya para ir cerrando. Más allá de lo que decíamos de todos estos scripts, también tenemos herramientas ya más como paquetes, ¿sí? De monitoreo, como las herramientas pagas, que son open source, que nos permiten, ¿sí? Por ejemplo, este SQL Watch, ¿sí? IO, también basándonos en Power BI y en SQL Shop, que van generando información en una base de datos de usuario en forma periódica, ¿sí? Poder recopilarla desde varios servidores y poder ver este tipo de reportes, ¿sí? De vuelta, SQL Watch IO es open source, lo podemos bajar, instalar, probar sin ningún problema. Tiene un set de información muy rica, ¿sí? Después ya tenemos las que son herramientas ya pagas, ¿sí? Redgate SQL Monitor, esto yo para enterprise grandes, bueno, es una herramienta potente, pero tiene costo, ¿no? Y una de las, digamos, las cosas similares a Redgate SQL Monitor,
a lo mejor no tan potente, pero sí open source, es todo lo que es la parte de Telegraph, que utiliza Grafana como para Telegraph y InfluxDB como para hacer la captura de los diferentes contadores. ¿Sí? Esto es open source, multiplataforma, y Grafana como para hacer render, ¿sí? Como para poder visualizar de vuelta lo que vimos hasta ahora, ¿no? Utilización de disco, utilización de recursos, etcétera, etcétera. Bueno, acá al final pongo una página con todas las referencias, ¿sí? De muchas de las cosas de las que vimos recién, como para que los bajen y los empiecen a utilizar. Y bueno, hasta acá es la presentación y estoy abierto para las preguntas que tengan. Yo acá por el lado del chat no tengo preguntas, salvo la receta de mi torta y del pan, que la hablé con mi mujer mientras me traía un mate, así que pido disculpas por eso, pero después le paso el link a fotos y receta. Buenísimo, buenísimo eso. Perdón por eso. Ah, no, acá también la queremos la torta, ¿eh? Hay que matar el tiempo Sí, 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 sin duda, sin duda. en la cuarentena. Sí, sí, sí. Bueno, más Bueno, allá... feedback, bienvenido. Si alguno utiliza estas herramientas, también está bueno compartir formas, experiencias y demás. Sí, Y sí, sí. desde luego, bueno, ahí Javier puso todos los links que apenas terminemos ya la sesión, vamos a estar subiendo el material para compartirles la presentación. Sí, voy a poner un archivo zip con las demos para lo que es la parte de Extended Event, pero después todos los demás, todos los que es open source, ¿sí? No los voy a incluir, les pongo los links porque de vuelta hay actualizaciones muy periódicas, ¿sí? Entonces si ya se los doy, ya seguramente ya está desactualizado y ya sé que es mejor que bajen las últimas versiones. Pero sí el notebook de Glenberry, ¿sí? De vuelta, son herramientas que tienen un potencial tremendo, ¿sí? Y son medio de facto para todos los sistemas de SQL Server, ¿sí? Dentro de lo que es la comunidad Paz, todas estas personas de las que estuve hablando son personalidades reconocidas, donde cada uno de nosotros cuando los vemos nos queremos sacar una selfie, que hacen estos aportes de forma de vuelta, gratuita, como para que todos los usemos. Así que en mi caso, como decía, yo dentro de MSC utilizo combinación de todo esto, de todo lo que presenté, por eso en un momento, cuando empecé a preparar las charlas de este año, dije, bueno, ¿qué es lo que puede llegar a servir? Y bueno, me pareció que esto, digamos, muchos conocen estas herramientas, ¿sí? Pero bueno, poder verlas resumidas todas juntas y verlas en acción tiene digamos, otra llegada, ¿no? Bueno, ahí están mis datos. Si tienen alguna consulta sobre la presentación, sobre los scripts, sobre lo que sea, me avisan y lo podemos charlar sin ningún problema. Buenísimo, Javier. Muchísimas gracias. Yo ahora les voy a estar enviando a todos la encuesta, así que les pido ese tremendo favor de completar la info y esperamos el feedback de lo que quieran escuchar en las próximas. Y bienvenidos a sumarse a presentar. Bueno, de vuelta. Pronto va a estar la presentación lista para compartir con los scripts, así que los usan y bueno, espero que vengan con consultas luego para cuando, o diciéndome estoy usando esto que no lo conocía y me sirvió para esto o esto, porque realmente, les digo, son súper importantes y súper potentes. Bueno, gente, que anden bien, estemos gracias. todos seguros en casa, guardémonos y bueno, nos vemos la próxima. Muy bien.
Gracias, Javi. Dale. Un abrazo Gracias a a todos. todos. Gracias, bye.